Bienvenidos, bienvenidas a una clase más. El día de hoy vamos a seguir utilizando Photoshop, siempre con la secuencia didáctica que teníamos. Hoy vamos a restaurar una fotografía que de pronto está dañada, entonces vamos para allá. Lo primero que debemos hacer pues es ir a buscar a Google fotografías para restaurar. Muy simple, ¿no? Vamos a imágenes y por ahí podemos ver algunas fotografías. Entonces podemos ver diferentes tipos de fotografías que de pronto están dañadas, y esto es lo que queremos lograr, el antes y el después. Eso es lo que se quiere lograr con estas herramientas que vamos a ver hoy. Bien, entonces solo hace falta elegir una, pero necesito elegir una que de pronto esté sola, que no esté con el antes y el después. Por ejemplo, esta. Presionar ahí, guardar como. Ya tenía una ahí descargada. Entonces vamos por ahí. Bien. Esta es una imagen JPG, esta no importa si es de alta calidad o es de baja calidad, esta no importa porque no tiene ningún propósito esto más que solo evidenciar cómo podemos restaurar una foto vieja. Entonces voy a abrir, por acá tengo la foto dañada que acabo de descargar, doy clic en abrir y espero a que Photoshop me aperture la imagen. Listo. Entonces, como en todas las ocasiones, siempre es aconsejable que se trabaje a través de capas, es decir, a través de copias. Una capa es una copia. Bien, entonces puedo ir acá y seleccionar una copia. Puedo presionar este botón en el clic donde está el más, y eso me crea una nueva capa. Sería como una copia de esto, ¿no? En caso que pues, se muestre de una forma que no queremos, entonces lo que vamos a hacer es eliminarla con suprimir y vamos a quitar el candadito. Una vez quitado el candadito, ya nos permite editar con Alt hacia abajo, podemos crear una copia. Entonces esta sería la capa 0, la original. La vamos a quitar para que no se muestre y tenemos trabajando sobre la copia. Bien, entonces por ejemplo en esta área de acá se puede apreciar que la foto tiene cierto margen blanco, entonces eso lo vamos a cortar de ahí. Eso lo vamos a hacer con esta herramienta que se llama recortar. Se presiona C para poder obtenerla. Sería como el atajo, ¿no? Entonces yo vengo por acá en las esquinas y trato de quitarle un poquito nada más, no mucho. Y cuando ya esté lista, presiono el chequecito de aprobación. Listo, entonces ya estoy trabajando ahí con esa parte. Bien, entonces viendo otras herramientas, vamos a presionar la letra J y con Shift, ¿verdad? Podemos ir cambiando a diferentes herramientas que trae los pinceles. Generalmente pues la primera es la que se utiliza bastante, pero en este momento vamos a ver herramienta parche. Entonces vamos a seleccionar el parche y vamos a circular o marcar la parte que queremos modificar, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es, o sea, el área seleccionada que es esta, ¿verdad? Lo que queremos es como restaurar esta parte, entonces damos un clic y lo sostenemos. Entonces ya podemos como mover en una parte donde queramos como clonar esa área. Entonces vemos que aquí desapareció esta área, ¿no? Podemos tomar, digamos, una parte circular como por acá, damos un clic y como que nos hace una copia, ¿no? Entonces ahí poco a poco vamos viendo cómo es que se restaura esas partes de la fotografía que están dañadas. Poco a poco van desapareciendo esas marcas. Entonces vamos trabajando
aquí es un poco tardado. Entonces hay que trabajarlo con paciencia y dándonos cuenta, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Entonces vengo por acá, ¿sí? Entonces ahí ya voy trabajando esa parte de la imagen, ¿no? Entonces voy, por ejemplo, acá. Son áreas muy pequeñas que hay que como trabajarlas de la forma más minuciosa posible. Con control más yo puedo acercar la imagen y seleccionar solo cierta parte para ir como más despacio, ¿no? Acordémonos que los píxeles tienen diferentes tonalidades y hay que trabajarlas como tal. Entonces hay que ser como muy minuciosos al momento de estar trabajando este tipo de fotografías o de trabajos, ¿verdad? Para que podamos entregar una calidad de trabajo. Un trabajo bien hecho es un trabajo bien pagado, siempre. Entonces por ahí vamos quitando esas partes, ¿no? Y ya vamos restaurando la fotografía. A estas herramientas que estamos viendo se le conoce como herramientas destructivas, porque destruyen lo que ya está destruido. Valga la redundancia, ¿no? Destruyen lo que está destruido. O sea que lo restauran al final. Pero cuando nos encontramos con cosas como muy pequeñas, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, número 1, que el parche no esté normal, sino según el contenido. Entonces, por ejemplo, yo vengo por acá, quito esto acá. Entonces, más o menos me hace como el parcheo. Aún así está bastante malo. No es lo que queríamos lograr. Pero si lo dejamos en normal, por ejemplo, entonces ahí sí completamente nos difumina aún más esa parte. Entonces hay que tener cuidado en tenerlo según el contenido para hacerlo como más detallado, ¿no? Por acá vamos haciendo ahí esas partes, clicando y ya restaurando la fotografía. También es importante que le quitemos este chequecito, muestrar todas las capas. Entonces por ahí vamos trabajando esa área de la fotografía. Vamos por acá trabajando esto. Ok. Incluso se van eliminando ciertos píxeles malos que tenía la imagen de por así. Y como que volviendo a pintar como esa imagen que se va creando por ahí. Pues es bien importante ser minuciosos en ese sentido. Yo aquí estoy trabajando partes grandes, pero lo aconsejable es que trabajen por partes pequeñas. ¿Para qué? Pues para que tengan, digamos, mayor cuidado en el momento de estar trabajando con estas fotografías. Entonces voy a seleccionar yo por esto por acá y ya voy trabajando esa parte, ¿no? Aquí bien podría haber cortado, ¿verdad? Toda esta parte me hubiera simplificado un montón de tiempo ahí, pero sí es importante ir trabajando todas esas partes, ¿no? Entonces ahí vamos poco a poco, siempre con la herramienta Parche. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando áreas muy delicadas como esta que vemos acá, o el cabello, por ejemplo, que estuviera manchada la cara con granos, espinillas, pecas, ese tipo de cosas que son ya más minuciosas, ya no nos va a servir esto, sino nos va a servir herramienta pincel corrector puntual. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces esa tiene un tamaño, ese tamaño es de pincel, así que vamos a disminuirlo ahí un poquito. Entonces otro poco más, un 3. Me parece mejor y ahí podemos ir dando clics. Aquí estoy sosteniendo el clic, solo estoy como manchando. Entonces voy a soltarlo y vamos a notar que ahí me desapareció esa parte. Notemos el después, que es este, notemos el antes, que se ve esta línea ahí. Entonces yo doy un clic ahí, mancho, suelto, mancho, suelto, mancho, suelto. Es como que va corrigiendo ciertos píxeles de ahí, ¿verdad?
claro que no es perfecto, ¿verdad? Entonces hay que como trabajarlo muy minuciosamente. ¿Para qué? Para que vaya modificando. Si se dan cuenta, y ya lo quitó completamente y ya casi no se ve dónde estaba esa mancha. Veamos la parte del labio, ¿no? Metémoslo por acá y veamos qué pasa. Ahí más o menos lo empezó a quitar. Ahí ya lo está quitando un poquito más. Ya solo hay que ser un poquito más minuciosos en esta área. Ahí inteligentemente está como adhiriendo colores a los píxeles en donde estaba dañado. Entonces ahí todavía se ve como si hubiera tenido algo aquí, pero vamos al hecho de que ya lo quitó bastante, ¿no? Aquí por ejemplo también lo va quitando un poquito. Yo voy a colocar el pincel digamos más pequeño, tanto más pequeño, para que vaya siendo todavía más minucioso con esa parte de la imagen. Entonces aquí voy llenando los píxeles estos. Aquí voy como modificando. Si se dan cuenta, ahí los píxeles ya se ven un poco más evidentes, ¿no? Los cuadrados estos, llamados píxeles. Entonces yo puedo ir como adhiriendo, ¿verdad? Este como café debería ir como por acá. Entonces ahí inteligentemente me va como parcheando, como corrigiendo ciertas partes, ¿verdad? Incluso yo podría venir y con pincel podría venir, claro, esto no es aconsejable, ¿verdad? Pero podría venir y tomar la muestra. Debemos tomar la muestra de este de acá y venir y pintar cada píxel, ¿no? Esto sería como más tedioso, pero sí que funciona. Voy a salir de ahí, control menos, y ahí todavía se ve como algo extraño, ¿no? Entonces hay que ser pero muy minucioso al momento de trabajar esas partes, ¿verdad? No es muy aconsejable hacerlo con el pincel, sino hacerlo con corrector puntual, que es bien importante. Uno puede ir manchando esa área que uno quiere modificar, y ahí poco a poco ya lo va trabajando de forma inteligente, ¿verdad? No es, digamos, como perfecto, pero sí que nos elimina ciertas cosas. Entonces hay que ser cuidadosos con esa parte. Listo, y como también acordémonos que trabaja a través de un pincel, nosotros podemos ir modificando ahí la dureza con la que quiero que me trabaje, si lo quiero muy duro o lo quiero muy suave, ¿verdad? En esa parte ahí. Bien importante esa área, ¿no? Generalmente no es que se venga y se seleccione un montón y se cree como un área donde esté como muy expuesto o sobrepuesto. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a crear es esto que se creó aquí lo que yo acabo de crear, que se ve ya muy extraño. O sea, no se ve como de verdad, sino se ve como que hubiera tenido algo ahí y como que se modificó, ¿verdad? Claro, a veces sí sirve venir y hacer esto de acá. Lo más aconsejable siempre es dar clics, o sea, solo un clic, ir clicando en esas áreas donde se quiere mejorar esa parte, ¿verdad? Entonces aquí pues sí que mejoró bastante, ya se le quitó esa parte. Voy a quitar esta y voy a mostrar esta. O sea, miremos la enorme diferencia entre una y la otra. O sea, miremos el antes y el después. Ahí vamos viendo que ya se va corrigiendo bastante. Y la gente paga muy bien por ese tipo de fotografías antiguas, ¿no? Claro, aquí como que todavía quedó algo más o menos, como en la línea anterior, pero notemos que ya se quitó bastante. Entonces esta herramienta corrector puntual, muy buena y muy fácil de utilizar. Ahora vamos a utilizar otra de las herramientas. Son un montón, ¿verdad? Son bastantes.
y uno va viendo cuál es la que más le sirve. Esta se llama tampón de clonar, se saca con la tecla S. Entonces uno, para poder utilizarla, lo que hacemos es presionar la tecla Alt acá para tomar como una muestra. Acá doy el clic, o sea, presiono Alt, cambio el icono, doy un clic para tomar esa muestra, y ahora lo que yo vaya a dibujar acá va a ser lo mismo que está acá. Notemos, voy a dar un clic y notemos ahí la flechita que se creó a mano izquierda. Ahí está clonando lo que yo estoy, miremos acá, está clonando esa área, ¿no? Entonces yo tengo que como ser muy cuidadoso en la parte donde quiero clonar esa parte. Presiono otra vez Alt, tomo una muestra y pinto el área que quiero trabajar. Entonces no hay que hacerlo ni muy cerca ni muy lejos, porque ya vimos esa parte. Si está muy lejos nos toma otras cosas, y si está muy cerca pues nos toma casi que lo mismo. Entonces ahí puedo volver a tomar muestra y seguir como dibujando esa parte. Estoy clonando, estoy haciendo lo mismo que tengo a mano, a lo que seleccioné, a mano derecha o izquierda generalmente. Entonces notemos que esa parte también es funcional, muy buena. Doy clic acá otra vez para tomar muestra, y luego ahí puedo ir modificando esa parte, ¿no? Acá, y tomo la muestra. No hay que exagerar, pero sí es importante tomar ciertas muestras, ¿no? Entonces aquí voy a tomar este color de acá y lo voy a como modificar aquí. Entonces ya tomo ahora este otro color, y ahí voy poco a poco, despacio, modificando esas áreas que necesito que estén bien trabajadas, ¿verdad? Entonces aquí tomo otra vez el color, voy poco a poco. Entonces esta parte de acá tal vez no la modifico con este mismo color. ¿Por qué? Porque esta es como la sombra, ¿no? Entonces no hace falta que yo modifique esa parte. Bien importante ahí para poder modificar. Si yo quiero quitar todavía esos puntitos blancos, pues otra vez corrector puntual. Ahí voy poco a poco y se van quitando un poquito los puntos blancos. Podemos ir notando ahí esa parte, ¿verdad? Acordémonos que lo que estamos haciendo es reconstruyendo la fotografía vieja, la que está dañada. Esto es importantísimo, ¿verdad? Veamos cómo va quedando. Está nítida. Veamos el antes, veamos el después. Ya va quedando más nítida. Entonces veamos aquí la parte del cabello. Esta parte de acá. Sí, hay que ser muy minuciosos, ¿verdad? Esto lleva tiempo en hacerse. Entonces para el cabello lo que yo aconsejaría es el corrector puntual. Trabajarlo ahí poco a poco, con puntos, despacio, para que uno vaya viendo qué es lo que está haciendo, qué está trabajando ahí la máquina. Recordémonos que lo hace de forma inteligente, entonces a veces lo genera como uno lo esperaría, y otras veces hace algo que nada que ver. Entonces por eso hay que ser cuidadosos con esa área. Entonces ahí voy clicando, dando clics, haciendo líneas, pero muy pequeñas, no exagerando, la verdad. Voy viendo que este proceso sí es un poco lento, pero también tenemos el tampón de clonar. Podríamos venir, tomar, digamos, el pincel, coloco el número 1, tomo una pequeña muestra, súper pequeña, y ya clono esa área, ¿no? Voy clonando esas áreas ahí. Es más rápido, pero a veces vamos a notar que quedan como espacios como no muy adecuados, ¿no? Entonces por eso es mejor ir viendo qué herramienta me va sirviendo más, cuál es la que más se acopla a la necesidad que yo tengo de elaborar mis trabajos. Entonces notemos ahí, cabello, se ve mucho mejor, ¿no? Pero siempre queda como esa
O sea, se ve como extraño esta parte de acá. Se ve como que lo hubiera pintado píxel por píxel, ¿no? Se ve como muy extraño. Por eso es importante elegir la herramienta adecuada. No siempre es la misma para todo. No, a veces hay que ir poco a poco pensándola, viendo qué fue lo que me funcionó en tales partes de la fotografía y luego volver a utilizarlas. Eso es muy bueno, parte de nuestro aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir evidenciando cómo es que va quitando o parcheando. ¿Qué es lo que está haciendo? Parchear. Le pone parches ahí. Por ejemplo, si yo lo que quisiera utilizar es el mero parche, selecciono otra vez, ¿verdad? Selecciono y ya muevo para acá, ¿verdad? Y ahí voy poco a poco. Muevo para acá y ahí voy. Ahí voy despacio. Entonces, depende de nosotros como diseñadores cuál herramienta queremos utilizar. Ahí vamos viendo que ya la fotografía está quedando mucho mejor, ya restaurada. Entonces ya solo, digamos, supongamos que ya está restaurada, ya solo queda guardar el archivo. Guardar como. Lo puedo guardar como JPG. Pero tomemos en cuenta que hay dos JPG. JPG 2000, ese no, que es viejo, y el JPG normal. En el JPG lo vamos a guardar. Entonces ahí tenemos el antes y el después. Entonces ya solo guardamos y montamos en un documento comparando antes, después, antes y después. Ahora bien, vamos a ver, voy a salir de acá, no me sirve, y vamos a ver cómo quitar los ojos rojos, que a veces con fotografías de aquellas de antes, ¿verdad ustedes? Que salían así por el flash. Puede presionar control J para hacer capa, o ya sabemos cómo hacer nuestra capa, ¿verdad? Ok, voy a trabajar sobre la capa. Y vamos a seguir viendo las herramientas de aquí tenemos acá, que se saca con J, ¿verdad? Shift J, podemos ir cambiando. Y aquí tenemos la herramienta que se llama pincel de ojos rojos. Entonces la vamos a seleccionar. Y vamos a notar que tenemos como un puntero ahí. Voy a acercar esa imagen. Y simplemente voy a dar un clic. Un solo clic. Y vemos que cambió el ojo. Voy a dar control Z, solo presiono un clic en el área roja, un solo clic y ya hace todo el trabajo. Vemos ahí, ya, modificada, restaurada completamente. Ya no es como antes que teníamos que hacer capas y máscaras y un montón de otras cosas. Ahora es muy simple. Otra vez, solo doy un clic y ya los tengo. Muy fácil. Entonces podemos evidenciar ahí el antes y el después. Voy a colocar antes, después, antes y después. Hay veces que en la fotografía no siempre esta herramienta lo convierte todo a color original, ¿verdad? A negro. O las pupilas las coloca como todavía un poco corintas. Entonces para eso, otra vez, la herramienta corrector punto. Y vamos trabajando esa parte de los píxeles, ¿no? Desde aquí podemos apreciar en el contorno todavía quedó como una área color roja. Entonces podemos ir ahí como parcheando ciertas partes, dando clics muy pequeños alrededor de la pupila y vamos a ir trabajándolo despacio, ¿no? Para que quede siempre de la mejor manera. Imagínense si esta fotografía se va a imprimir, saldría con esos pequeños píxeles ahí. Entonces es importante ahí tomar esa parte en cuenta, ¿no? Al igual que acá, miren esa parte ahí, mira fea, que a veces el flash también como que genera ciertos píxeles por acá del lado de la cara como muy feos. Entonces ahí vamos tratando la forma de corregir esas áreas afectadas por el flash. Está ahí despacio, ¿verdad? Poco a poco. Esta parte de acá se modificó y ahí vamos viendo cómo se va. Claro, de lejos no se nota tanto la diferencia, pero ya de cerca, si impresa la fotografía, sí que se nota.
Bien, entonces por ejemplo, si yo quisiera ponerle como chapitas a la niña, entonces yo voy a utilizar una herramienta que generalmente viene como a sobreexponer, pero que en esta ocasión vamos a utilizar la esponja. Se saca con la letra O, ¿verdad? Entonces ahí, como color secundario, voy a seleccionar cierto tono de color para las chapitas. Voy a presionar OK. Le voy a bajar el tamaño, más o menos por ahí. Y voy a dar clics suaves. Voy a dar unos clics para que se vaya como formando esas como chapitas, ¿no? Que no se vea tampoco tan exagerado, porque ahí sí se ve un poco exagerado, ¿no? Entonces de modo que no se vea como tanta la diferencia, solamente un poquito por ahí, y se vayan viendo las pequeñas chapitas que se le van haciendo a la niña, ¿no? En esta área de acá podemos elegir diferentes esponjas, están estas, son distintas, diferentes esponjas, o podemos elegir cierto pincel, ¿verdad? Estos pinceles difuminados o difusos son muy buenos para este tipo de cosas. También tenemos otros pinceles, ¿verdad?, que hacen diferentes cosas, pero los más aconsejables son los que tenemos acá, los difusos, que pueden ser difuminados de cierta forma. Probemos con este, digamos. Van a ustedes notar esa parte ahí. Si yo lo pinto, casi no se muestra. Estoy presionando esto, casi no se muestra. Ahí lo quité. Ok. Aquí, por ejemplo, acá en la carpetita está la gama de todos los pinceles. Entonces aquí podemos encontrar todo tipo de pinceles. Este que es el que estaba utilizando en un principio. Este otro, ¿no? Hay que ir viendo cuál de los pinceles me gusta más para poder trabajar. Y así ir viéndolo en esta área de acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le hago esto acá? ¿Verdad? ¿Qué pasa? A ver, lo voy a colocar de un color como azul, para que se pueda evidenciar qué es lo que está haciendo esto. Aquí ven, parece que no me lo tomo. Entonces doy clic ahí en los colores y puedo ir como evidenciando esa parte, ¿verdad? Como que lo va pintando, pero no es lo que queremos lograr, o sea, no es lo que nos interesa. Entonces nos sirve más como las chapitas, ¿no? Pues en las esponjas tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Aquí podemos ir notando las diferentes que vemos por acá y vamos viendo qué es lo que ya trabaja ahí. Hay algunas que sirven bastante y otras que no nos sirven porque no cumplen con lo que queremos trabajar, ¿verdad? Entonces por ahí podríamos dibujar una chapita, pero se ve como muy falsa. Entonces ya uno va viendo poco a poco qué es lo que sirve más, ¿verdad? Ahí se pueden evidenciar las chapitas de la niña. Uno puede ir pintando y haciendo como más grande, ¿no? Parece como más moretes que otra cosa, pero podemos hacerlo. Eso es lo que hoy podemos hacerlo. Bien, veamos entonces ahora una restauración, digamos, de dientes amarillos. Entonces vamos a tratar de buscar una imagen ahí que nos sirva. Tal vez esta ya está, el antes y el después. No me gusta esta porque esa tiene un amarillo aquí afuera. No, esta me sirve. La voy a guardar como. Y la voy a abrir acá en Photoshop. Voy a salir de acá, esa ya no me sirve. Abrir. Control J siempre para trabajar sobre la capa y no sobre el fondo. Y acá tenemos una herramienta que se llama sobreexponer y subexponer. Son como al contrario.
En sobreexponer voy a trabajar las iluminaciones. Entonces voy a ir dando clics por acá para que ustedes vayan viendo qué es lo que se va haciendo ahí. Ahí aparentemente acá como que los hizo más naranjas, ¿no? Que está trabajando sobre las iluminaciones, acordémonos. Entonces voy dando solamente un par de clics, no saturándolo tanto, así como lo había hecho ahí. Voy a eliminar la capa y la voy a volver a hacer para que evidenciemos eso. Solamente dando unos pequeños clics, no tanto, porque si no sucede lo que me había pasado en este momento, que se vio como muy anaranjado. Entonces voy a ir dando unos pequeños clics, ¿verdad?, para colocar cierta iluminación, iluminar las partes iluminadas. Ahora donde está amarillo pues es un tanto distinto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera colocado subexponer? Veamos, como que lo hace más oscuro. Entonces es al contrario, ¿verdad? Sobreexponer y subexponer. Siempre trabajando sobre las iluminaciones. Aquí como que las coloca más, la mancha más, como más oscura. También podemos ir cambiando la exposición. A ver, estamos acá. Sobreexponer, podemos ir variando la exposición, tal vez a un 4%, que sea más pequeña y sea más evidente ahí. Entonces ahí podemos ir dando clics de forma más segura y podemos ir notando bien poco esa área de iluminación, ¿no? Dependiendo de la exposición que yo le haya colocado, el porcentaje de dureza, digamos, pues es como va a ir aclarando estas partes que están un tanto oscuras. Entonces ahí voy poco a poco, ya con un poquito más de seguridad, ¿verdad? Estaba al 50% y eso ahí me trabajaba algo demasiado duro. Entonces es importante ahí trabajar también con diferentes exposiciones. También podemos trabajar siempre con la esponja. Y aquí está en saturar, lo vamos a desaturar. Vamos a venir acá, para trabajar ahí poquito a poquito. Tal vez esto lo vamos a, bueno, está colocado aquí este color, por eso se ve como que está manchando esa área ahí. Entonces vamos a tomar como el muestreo del blanco y le vamos a bajar el flujo. Lo vamos a bajar tal vez a un 18 o a un 20, por ejemplo. Entonces en desaturar vamos a ir viendo esa área, ¿verdad? Perdón, no es desaturar sino esponja. No ir viendo que se puede ir como blanqueando poco a poquito esos dientes, ¿no? Y vamos viendo ahí poco a poco. Ahí ya incluso si aquí le coloqué mucho, ya se va viendo como plateado. Entonces eso ya no, como que ya no nos interesa tanto, sino es como poco nada más, no es mucho. Cuando se hace en exceso, pues suceden cosas que no queremos, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando ahí poquito a poquito. Ahí se ve como en exceso esa área. Aquí le cambié el color a un tono semi blanco. Ahí vamos a ir apreciando esa parte de ahí. Bien, entonces aquí con la esponjita, siempre en desaturar, ¿verdad? Trabajemos en un, digamos, no tan fluido, sino tal vez en un tono más o menos fluido, como en un 15 tal vez. Sí, me parece que sí. Entonces vamos a empezar a notar en esta área de acá que se va como aclarando poco a poco, ¿no? Ya no está como tan amarilla, se va aclarando ahí poco a poco. Claro, eso es despacio, ¿verdad? Para eso es el flujo en poco flujo, para que vaya trabajándose ahí despacio. Si lo hago con mucho flujo, entonces ahí me va a hacer otras cosas que ya vimos, ¿verdad? Que lo pone ahí como muy gris. Entonces ahí voy poco a poco trabajando esa área todavía que está como amarilla. E incluso le va dando como que tuviera flúor, ¿verdad? Como que un brillo extra a esos dientes ahí mal formados.
Y ahí va como trabajando esa área amarilla. O sea, ahí como que lo va limpiando bastante. Eso es en la desaturación. Acordémonos que el diente como tal, ese amarillo, está sobresaturado, está muy saturado, y lo que tenemos que hacer pues es quitarle saturación. Pues para ello vamos a ir trabajando esas pequeñas partes, están como muy amarillas, y vamos despacio ahí trabajando poco a poco esas áreas, siempre cuidando, ¿verdad?, que no se vea como tan gris. Aunque eso nos conviene porque es más fácil pasar de gris a blanco que pasar de amarillo a blanco. Entonces es como ir trabajando con esa parte del color, esa psicología del color también. Es más fácil pasar de un gris a un blanco que de un amarillo super saturado a blanco. Eso sí, es muy bueno. Entonces sigámoslo trabajando ahí. Y al final pues van a notar que se ve tal vez un poco gris, pero que después va a ser más fácil pasarlo como a un blanco. De hecho se va a ver como más natural así en gris que en amarillo, ¿verdad? Entonces vamos trabajando ahí con esa desaturación al 15% del flujo. Y ahí estamos trabajando, valga la redundancia, con aerógrafo, ¿no? Creo que es evidente esa parte de ahí. Estamos trabajando con aerógrafo. Entonces ahí podemos ir como evidenciando esa parte donde se va volviendo como más blanco. Estas áreas de acá que son un poco más difíciles, hay que trabajarlas bastante. Estas áreas de acá. Y hasta caries le estamos quitando ahí al muchacho. Pero eso sí es muy bueno, muy importante, y vamos trabajándolo poco a poco. Entonces voy a usar esto, voy a seguir trabajando y luego vemos cómo va quedando. Bien, ahí voy trabajando esa parte de acá. Decidí aumentarle un poquito el tamaño y aumentarle un poquito más el flujo para ir como más pronto, ¿verdad? Más rápido. Entonces por ahí voy evidenciando esa parte que ya se ve como más blanco los dientes, y para quitar como esas partes de que quedaron ahí en medio puedo utilizar corrector puntual, y que me voy a modificando. Pero notemos que ahí me hizo algo bien feo, que ya como que me juntó sus dientes, entonces ya se ve falso. Entonces eso sí ya no me gustó. Entonces puedo bajarle aquí esto y aumentar el tamaño. Esa parte ahí, modificándola. Pero lo malo es que como que me va haciendo, me lo junta esa parte ahí, me lo junta. Entonces eso no me sirve. Entonces ahí lo acerco y le coloqué esponja, le aumenté el flujo y ahí voy poco a poco. Ahí ya se va viendo la parte como más negra, que es lo que estábamos buscando, porque pues cuando uno ve el fondo de una sonrisa se ve negro, ¿verdad? Entonces por ahí voy aumentando el flujo y ya se va viendo mucho mejor esta fotografía. Claro que esta está como muy dañada, entonces por ahí vamos tratando de que se vea lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, hasta el labio cachó aquí porque yo lo pasé por acá. Entonces eso sí hay que cuidarlo, ¿verdad? Que no suceda. Muy importante ahí. Incluso, ¿verdad? Esto hay que hacerlo así muy despacio, poco. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, aquí hay ciertas partes de la encía que se mancharon de gris. Se ve como blanco. Eso se tiene que ver del color que es, ¿verdad? Como rosadito. Entonces eso sí hay que cuidarlo. Por eso es que hay que trabajar diente por diente. Es como dientecito aquí, tranquilo, poco a poco, y no trabajar sobre las encías aquí, ¿verdad? Yo lo trabajé así como muy general por ser ejemplo, para que ustedes vean cómo es que va funcionando, cómo funciona la herramienta, pero
sí es importante que vayamos considerando esa parte para no dañar las encías. Es una parte muy importante ahí. Entonces ahí vamos viendo poco a poco cómo la sonrisa va quedando el antes y como el después, ¿no? Vemos el antes y el después. Claro que aquí está como que muy plateado, pero vamos ahí poco a poco, ¿no? Es por el flujo y el desaturado que le hicimos. Aquí si le quitamos la intensidad, pues va haciéndolo ahí todavía más sutilmente, más despacio, como más suave. Veamos otro ejemplo para que lo podamos ver ahí. Voy a guardar esta imagen y la voy a abrir acá en Photoshop. Voy a salir de acá, eso no me va a servir. Vamos a abrir y vamos viendo acá. Control J siempre para trabajar sobre la capa. Bien, entonces trabajemos con la esponja, desaturar y a un 15% está bien. Coloquémosle la intensidad, ¿no? Aumentémosle acá el tamaño y vamos ahí evidenciando cómo podemos trabajar esta parte ahí. Y vamos poco a poco trabajando estas áreas de los dientes, siempre en desaturación, ¿verdad? No saturación, porque entonces ahí sería como ponerlos como más amarillos. Es lo que no queremos. Queremos hacerlos un poquito más blancos, por lo menos que no se vean completamente blancos, porque entonces ya estaríamos haciendo como un fake. Entonces ahí ya se vería como muy fake. Ya no tendría mucho sentido ahí. Entonces ahí vamos viendo, ahí despacito, así como siendo muy cuidadosos con estas áreas de los dientes pequeños. Y vamos dando clics muy despacio, más que todo en el área donde está llegando a las encías, ¿verdad? Para que no pase a las encías, pero tampoco que se quede atrás, porque lo que queremos blanquear es precisamente la parte donde topan con las encías, porque es más que todo donde está amarillo, no es tanto en sí el diente, sino en la parte donde topa con las encías. Entonces ahí podemos ir viendo ahí poco a poco el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Si queremos, bueno, nosotros como diseñadores pensamos, bueno, es que no está haciendo mayor cosa. Lo que sucede es que sí, pero nosotros ya como estamos visualmente acá prendidos en la máquina, no vemos a veces tanto cambio que se hace. Entonces vamos a quitar el antes y el después. Entonces el antes, el después. Entonces sí que hay ciertos cambios, ¿verdad? En los dientes sí que hay ciertos cambios. Entonces de trabajar esas áreas de ahí. A veces no es que queden los dientes perfectos. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Que entonces ya se vería como muy falso. Entonces ya que se vea como muy falso, entonces ya diría uno, es que está hecho en Photoshop. Entonces esa es la idea, ¿no? Que no se vea como que estuviera hecho acá, pero sí está hecho acá. Que se vea un poco más normal, como de gente normal. Bien. Veamos de nuevo el antes y el después. Este es el antes, este es el después. Antes, después. Eso es trabajando siempre con la desaturación, ¿verdad? Que es exposición baja. Ahora le vamos a dar clic en saturar y observemos qué pasa con los labios. Pues ahí vemos con los labios que empieza a saturar el color que ella tiene. Entonces ahí saturado ya se ve como extraño, ¿verdad? Vamos a esta área de ahí. Se ve muy extraño. De hecho se ve espantoso, esto se ve feo. Pero para que veamos la diferencia, ¿verdad? Entre saturar y desaturar. Aquí estoy saturando, agregando más intensidades a los colores. Y si lo desaturo, pues ya sería como hacer el trabajo aquí, o quitar el trabajo que yo había hecho. Pero entonces ahí estoy como dañando la fotografía, ¿verdad? Ya no tendría sentido el haberle colocado eso. Pero ese es el punto, saturar y desaturar.
son distintos. Entonces ahí vemos esa área, ¿no? Bien, incluso podría venir y colocar la herramienta subexponer. Ok, no he seleccionado esto. Ok, subexponer, y ya me lleva como al color un poco más oscuro, ¿verdad? Y si yo le coloco sobreexponer, es como que aclara los colores. Pero notemos que estoy trabajando sobre lo que ya había manchado antes. Entonces tengo esta parte acá que como que intensifica el color. Entonces ahí vemos esta área de acá con un poquito más intensificado, ¿no? A veces sirve bastante para remarcar ciertas áreas que a veces las personas tienen los labios como muy igual a la piel, no se nota la diferencia. Entonces a veces es bueno darle ciertos toques de sobreexposición, no mucho, ¿verdad? Así como lo estoy haciendo ahorita, ya es demasiado, es exagerado, pero si a veces un toquecito más no hace daño, ¿verdad? Un poquito por acá, un poquito por allá, y ya. Pero veámoslo con ejemplos un poco más explícitos. Por ejemplo, labios, vamos a colocar labios. Veamos estos, por ejemplo. Sí, tal vez estos. Bien, voy a guardar acá labios y voy a abrirlo allá en Photoshop. Voy a salir primero de acá, que ya no me sirve, y vamos a abrir acá en labios. Ok, siempre hay que trabajar sobre una copia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer por ahí una copia, ocultamos el fondo y trabajamos sobre ella. Entonces tenemos la sobreexposición, pero ella trabaja en diferentes tonos: las sombras, medios tonos e iluminaciones. Veamos como los tonos más bajos, los tonos más altos y los tonos medios. Veamos qué hacen los tonos medios. Selecciono acá, voy viendo esta área de acá y voy trabajando sobre los tonos medios de acá. Voy manchando un poquito como para hacer más evidente, ¿verdad?, de qué es lo que está haciendo, qué es lo que está trabajando ahí. Entonces quiero colocar bastante para que podamos observar mejor qué es lo que trabaja esta herramienta en medios tonos. Me voy a subir un poquito la exposición acá y ahora me parece que sí es un poquito más evidente, ¿no? Veamos entonces el antes y el después. El antes y después. O sea, los tonos medios los pone como más intensos. Bien, voy a eliminarla otra vez, Ctrl J, para evidenciar que trabaja en las sombras. Entonces veamos qué es lo que trabaja en las sombras. Voy a colocar como a 17 más o menos, y aquí voy a mancharle un poquito los labios. Trabajan acá, si ustedes notan, casi no tiene sombras casi no tiene, pero sí tiene tonos como más bajos que otros. Entonces esos son los que ella está trabajando ahí. Entonces miremos, a ver, acá el antes y el después, a ver si lo podemos evidenciar. Sí, parece que sí. Si en los tonos más bajos, eso es lo que trabaja, ¿no? Evidenciemos ahora las iluminaciones. Entonces voy a cambiar a iluminaciones y aquí creo que es mucho más evidente, detallado, ¿verdad?, que es lo que está trabajando. Antes, después, antes y después. Y después me parece que está como mucho mejor. Solo un poquito, ¿verdad? No es tanto porque no sea como muy fake. Antes, después, antes y después. Ahí lo exageré, ahí se exageró, pero quizá solo sea importante colocarlo un poquito. Voy a eliminar esta capa, voy a volver a crearla y le voy a quitar exposición y voy a colocar ahí solo un poco nada más, no mucho. Entonces ahí se puede apreciar un tanto la diferencia en las iluminaciones.
se ve como un poco más iluminado, con más brillo. Bien, y eso es con la cuestión de los labios. Veamos un ejemplo quitando los granos y espinillas. Rostro con acné, por ejemplo. Ok, aquí vamos a trabajar con este joven. Bien, granos, lo voy a poner aquí. Entonces voy a abrir acá Photoshop, esta imagen, granos acá. Control J siempre para trabajar sobre la capa, oculto la original. Y aquí puedo trabajar con el corrector puntual. Entonces ahí voy a acercar y voy dando clics, solo clics. Aquí no es aconsejable como venir y hacer esto, sino solamente ir dando clics, porque esto sí es un poquito más delicado. Entonces ir dando algunos clics sí que ayuda bastante, ¿verdad? También podríamos clonar cierta parte de la cara, pero aquí hay mucha variación entre brillos, tonos, saturaciones. Entonces hay demasiados cambios. Entonces, si yo, digamos, quiero como tamponear esto, se va a ver mal, no se va a ver bien. Entonces voy a ir viendo ahí poco a poco, el corrector puntual, ¿verdad? Solo para ir como quitando lo más evidente, ya solo van a quedar como manchitas un poco más suaves. Entonces para ir quitando ahí los más fuertes. Ahí dando muchos clics, muchos clics. Ahí poco a poco. Bien. Entonces, ok, ahí tenemos según del contenido, crear textura, ajustar el contorno, rastreo de todas las capas, ¿no? Ahí estamos bien, excelente. Entonces esa es la configuración más adecuada ahí. Incluso ahí para que ustedes vean, voy a hacer este pincel un poco más grande y vamos a ir notando ciertos cambios, ¿verdad? Lo más aconsejable es ir despacio y ir acercando cada píxel, ¿verdad? E ir trabajándolo. Pero si queremos algún resultado súper pronto, no muy detallado, aquí tenemos el corrector puntual, un poco más grande. Y ahí vamos trabajando, no haciendo esto. No, eso no. Sino dando solamente clics. Entonces ahí ya me cambia ciertas cosas. Entonces incluso con los lunares. Ahí se los quita. A veces a la gente no le gustan sus lunares en la cara, entonces pide que se los quiten en las fotos. Y ahí vamos nosotros a quitárselos, por supuesto. Entonces notemos, voy a ir acá, hacia atrás, y evidenciamos el antes, después. Antes, después. Ya mucho mejor, ¿verdad? Incluso esta parte de acá podemos quitar y ya. Ahí va poco a poco. A veces cuando nos cortan el cabello, nosotros los hombres nos cortan esta área de acá. A veces nos cortan esta parte de acá cuando nos están cortando la barba. La gente esa no sabe cortar, nos queda ahí todo cortado. Entonces también se puede manejar con el corrector puntual. Incluso esto sirve para las niñas cuando tienen como mucho brillo o mucho sudor en la parte de abajo, se les puede ir quitando esta parte de acá, ¿verdad? Ahí poco a poco. Entonces notemos que es bastante evidente el cambio del antes y el después. Podemos ir quitando ciertas áreas ahí para dejarla mucho más nítida, ¿verdad? Entonces hay que trabajarla más despacio, hay que ir más despacio ahí y ir trabajando ahí poco a poco. Todavía vemos muchos píxeles ahí mal formados, entonces podemos ir trabajando despacio de esa forma. Bien, con eso llegamos al final de la clase del día de hoy. Vimos bastantes herramientas para la modificación, para la restauración más que todo de cierto tipo de imágenes. Entonces podemos trabajar ese tipo de herramientas dependiendo de la necesidad que tengamos de corrección.